He escuchado que muchas personas tienen un diálogo consigo mismos aquí, en su mente, hablan consigo mismas, pero aquí. Otras que no son palabras, sino imágenes. Pero lo cierto es que siempre hablas contigo mismo. Lo que estaremos viendo en este video es básicamente las ideas de dos autores sobre el diálogo interno. Pero obviamente no es que estén a favor, no. Son ideas que se contraponen. Pero tranquilo, al final vamos a concluir con una síntesis sobre las ideas de estos autores y de esa manera concluir este tema. Así que sin más que decir, comencemos. Empecemos con Lev Vygotsky. Como tal, Vygotsky creía que para que podamos desarrollar nuestro pensamiento, primero ocupábamos desarrollar el lenguaje. Entonces, a partir de esto se desarrolló como la teoría de la internalización, el cual consta de 3 pasos o 3 etapas. No, son creo 3 etapas. La primera es básicamente el habla social. Aquí estamos en unos que a los 2 años el niño ya comienza a imitar, ¿no?, el habla, ¿no?, de aquellos que lo cuidan, ¿no?, o de su alrededor, de su entorno. Comienza a imitar el lenguaje. Y a partir de esto vamos a pasar a la segunda etapa, que es el habla egocéntrica. Ese lenguaje que imita, ¿no?, el habla, comienza a usarlo para sí mismo. Comienza a hablarse a sí mismo en voz alta para dirigir su conducta, regularla o para hacer tareas en específico. Esto ya sería como entre los 3 y 7 años aproximadamente. Y finalmente tenemos la etapa de la internalización, que ya creo que es a partir de los 7 años. Que la internalización básicamente es cuando el habla, que antes era pues a partir, o sea, el sonido que producías con la boca, ¿no?, que produces con la boca para hablar, esto ya no ocurre, ya todo ocurre aquí. Ya se internaliza el habla, el lenguaje aquí. Entonces ya el niño ya regula su conducta o dirige su conducta hacia una tarea aquí, desde aquí, ya sea a partir a lo mejor de imágenes o a través del habla consigo mismo, ¿no? Entonces a partir de esto podemos entender que el lenguaje es importantísimo y sobre todo el diálogo interno, porque nos puede impulsar, nos ayuda a dirigir nuestra conducta y a regularla. Si vemos el diálogo interno desde el punto de vista de Vygotsky, o en base a las ideas de Vygotsky, podemos ver que es algo bueno, no tiene nada de malo. Pero, ¿qué tal si nos vemos el punto de vista de otro autor que para él el diálogo interno es malo? Y aquí me estoy refiriendo, así es, estoy hablando de Eckhart Tolle. Con Eckhart Tolle no digo que sean enemigos, Vygotsky y Eckhart Tolle, no, o sea, yo fantaseé con ponerlos en el ring y que se agarraran a putazos. Pero ya, no son enemigos. Porque Tolle, o sea, está muy alejado, yo diría que sí está alejado de las ideas de Vygotsky, pero este tema en común del diálogo interno, para Tolle simplemente lo veía como algo malo. Y te voy a explicar por qué lo ve así. Para Tolle, el diálogo interno es una fuente de sufrimiento, siempre y cuando no se observe con determinada conciencia. Ya que para Tolle el ser humano comete un gravísimo error, y es identificarse con la voz interna, el cual también Tolle llama a esta voz interna como ruido interno. Pero además de esto, esta voz interna o ruido interno no es más que el ego, haciéndonos creer que somos nosotros mismos hablándonos. Es por eso que nos identificamos, que creemos que somos nosotros mismos. Pero no es más que una voz atrapada en el remordimiento del pasado y en la ansiedad del futuro. Entonces, para Tolle, el diálogo interno no es más que una resistencia a lo que es decir, a este momento, aquí y ahora. Ok,
Ahora, a partir de esto vamos a tratar de hacer una especie de síntesis. Mira, no veamos ninguna de estas ideas de estos dos autores como buenas y malas. Simplemente hay que unirlas, unificarlas y buscar cosas en comunes. Mira, como tal es creo que inevitable la internalización. Es inevitable. Y creo que la diferencia, o sea, al menos yo me leí El poder de la hora y de lo que me acuerdo, El poder de la hora es el libro de Eckhart, es uno de los libros de Eckhart Tolle. Menciona básicamente el vivir el presente, ¿no? O sea, obviamente, pues así se llama el libro, ¿no? Vivir el presente, pero, o sea, no es como que no tengas pensamientos, o sea, siempre tienes pensamientos, siempre hay un pensamiento que va a dirigir tu conducta, porque siempre estás hablando contigo mismo, porque la internalización del lenguaje es inevitable, es inevitable. O sea, por eso Vygotsky es muy bueno, porque es que tiene razón. O sea, el lenguaje va primero antes que el pensamiento. Entonces, va a haber un ruido interno o esa voz interna. Lo va a haber. Pero aquí yo creo que está la diferencia. Si tú tienes una voz interna que te regaña, bueno, que hace que te regañes, te insultas cuando haces algo mal o te castigas, no sé, te dices cosas feas. En ese caso yo creo que sí es un ruido interno, no es tu voz, no lo es. Recuerda esto bien de Vygotsky, que nosotros imitamos, o sea, vamos imitando el habla de los que nos rodean. Entonces, en ese caso, el diálogo interno de nosotros no es nuestro, es el que aprendimos a imitar de los que nos rodean, mamá, papá o cualquier otro cuidador. Entonces, por eso ponte a pensar o obsérvate a ti. ¿Qué pasa cuando cometes un error o te sale algo mal? Te comienzas a decir que eres, no sé, te comienzas a decir cosas feas, ¿no? Te regañas, te dices cosas feas, te insultas. Entonces, esa voz interna no es tuya. Quizás es a lo mejor de un cuidador tuyo o de alguien de tu infancia que te hablaba de esa manera y que tú simplemente lo internalizaste y de cierta manera la hiciste tuya, pero recuerda, no es tu voz. Es por eso que creo que en esa parte Eckhart Tolle tenía razón, que es simplemente una resistencia a vivir este momento. Ese diálogo interno. Pero ¿y qué pasa si ahora sí es tu voz? Ahora, ¿qué pasa si ahora ese diálogo interno, esa voz interna es tuya? Ahí las cosas cambian. Porque ¿qué tal si en vez de seguir utilizando ese lenguaje, ese diálogo interno que no es tuyo, usáramos un lenguaje, una diferente comunicación contigo mismo, pero que esta vez sea tuya, en la cual cuando cometes un error no te regañes, no te digas cosas feas, no te insultes, sino que te impulses a hacerlo mejor la siguiente vez, a consolarte, a inspirarte por cometer un error. Imagínate a ti en ese punto, con esa nueva voz, con tu voz. Ahí las cosas cambian. Y yo creo que eso no es ruido blanco. Yo creo que es un buen impulsor, no solo para lograr lo que quieras, sino hasta para poder vivir este momento, aquí y ahora. Porque aquí y ahora es el único lugar en el que te podrás dar cuenta de lo que eres capaz y de lo bien que lo harás. Mi nombre es Saúl Alfonso y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.